Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva. Jaime, Silvia, ayúdenme a entender primero de qué estamos hablando, porque este tema es polémico, es complejo, en fin. ¿De qué hablamos, Jaime, cuando hablamos de transgénicos? Bueno, hablamos de transgénicos, hablamos de organismos genéticamente modificados, hay algunas precisiones por ahí, pero básicamente variedades de cultivos que tenemos que tienen añadidas algunas características específicas con beneficios para el agricultor o para los consumidores, que fueron integrados por biotecnología moderna. Y como un conjunto de técnicas, está sujeto a una cierta regulación de cómo se hace y para qué se hace. Ok. Silvia, dime. Bueno, en realidad yo me gustaría agregar a eso que los transgénicos representan una ruptura con todo lo que se ha hecho con respecto al mejoramiento en variedades vegetales, porque hasta ahora el mejoramiento de variedades vegetales era, por ejemplo, usando una especie que se cruzaba con la misma especie y que además se tenía que adaptar al medio, y si no se adaptaba al medio no se vendía porque no se servía. En cambio, con los transgénicos hay un salto que rompe con los tiempos y las barreras de la evolución, y eso hace, digamos, que tenga una serie de impactos de diversos niveles. ¿Cuándo pondrías la frontera de tiempo, nada más para ubicarnos? Es decir, ese salto, ¿en qué momento estamos hablando más o menos? Bueno, de investigación en este momento hay aproximadamente unos 30 años y se empiezan a comercializar en Estados Unidos en 1996. México es pionero, sin embargo, en haber hecho experimentos transgénicos desde 1988. Ok, estaríamos de acuerdo en eso, es decir, esa línea del tiempo, ¿te parece? ¿Y consideras también, Jaime, que existe este salto, que lo que significan los transgénicos es una ruptura con lo que sucedía antes? Como una forma de mejoramiento genético tiene características especiales, yo no diría que es una ruptura, hay más bien una continuidad, porque el uso de, digamos, la movilización de genes entre especies o dentro de la misma especie tiene mucho más historia, prácticamente desde los 30, cuando se empiezan a hacer el mejoramiento genético convencional, los híbridos, las líneas particulares, las que se llaman recombinantes o endogámicas, para generar, digamos, otras características. Y en un cierto momento se entiende un poco cómo funciona este lenguaje químico del DNA y que puede transferirse de especies y funcionar, es decir, expresar nuevas funciones. Pero como sea, digo, nada más para entender, correrías la línea de tiempo hacia más atrás, hacia los 30, pero de todos modos sostendrías que lo que hay ahí es un salto, digamos que se empiezan a hacer cosas distintas a las que se hacían antes. Sí, había un paradigma distinto. Digo, nada más para entender si estamos hablando de un problema, digamos. Lo que pasa es que es grave, digamos, esa diferencia, porque el mejoramiento que se empieza en los años 30 se basa justamente en las especies que existen, en la compatibilidad que existe naturalmente y en una adaptación que tiene miles de años. Y lo que hace la transgenia, que es lo que se llama recombinante, no es lo mismo para nada que lo anterior, por eso es una ruptura. O sea, lo recombinante es que inserta genes de especies con las que nunca se hubiera cruzado, y por ejemplo, todos los transgénicos además incorporan material genético de virus y de bacterias que normalmente no hubiera estado ahí, y eso explica en gran parte muchos de los problemas de los transgénicos, ¿no? Entonces, digamos, es una ruptura que empieza a partir de 1980, por ahí, cuando se empiezan las primeras experiencias. Entonces, no es menor esta distinción. En absoluto no es menor, y es uno de los puntos de diferencia. Digo, para que no intentemos ponernos de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo, porque, digamos, es uno de los puntos de polémica. De estos ejes de polémica. Yo daría ciertos elementos para tratar de entender un poco más este contexto. Es decir, efectivamente, el uso de diferentes tipos de secuencias de genes para construir, digamos, otro, es la consecuencia de entender cómo funciona esto y saber que además en todos los organismos, incluidos nosotros, tenemos secuencias de virus, tenemos secuencias de bacterias por procesos evolutivos normales, y ahí están y ahí se han quedado. Pero sobre este punto concreto, digo, ayúdenme a entender lo que es lo que importa. Sobre el punto concreto de lo que dice Silvia, que es, hay una mezcla de especies que nunca se hubieran mezclado. No es una mezcla, es poner una característica entre otras 50,000, ¿sí?, que viene sí de otra especie, o puede ser de la misma especie, en un contexto en el que pueda funcionar distinto. Eso es todo. Y a ver, y eso por lo que veo, Silvia, es una ruptura evolutiva. A ver, eso es lo que quiero ver. ¿Dónde está el problema? Bueno, no solo es una ruptura evolutiva, sino que además, por ejemplo, toda la tecnología transgénica es una tecnología muy inexacta. O sea, de hecho, no hay control de dónde, por ejemplo, en el genoma se insertan el nuevo material genético, ni tampoco hay control de cuántas copias, etcétera. Entonces,
Digamos, todo eso hace que produce disrupciones a nivel del genoma. ¿Qué sucede en una semilla concreta, para que se entienda? Es que a lo mejor en una primer cosecha, que a las empresas es la única que le interesa, de hecho no quieren que haya una segunda. Ahora vamos hacia así. Entonces, en esa puede ser que no se vea esta dificultad, pero una vez que esto se cruza, contamina a otras especies, eso puede llevar, por ejemplo, a deformaciones, a otros problemas sobre las especies, y que en México, además, en el tema del maíz es un tema crucial. Sobre ese punto, Jaime, que me parece que una de las tesis de fondo, no la única de lo que dice Silvia, es no sabemos qué va a pasar, es decir, no hay control, no es lo suficientemente científico y preciso. Cuando se hace lo que una se está cruza haciendo. también de entre dos especies, no se sabe qué va a pasar. Y hay una selección siempre de que se quede lo bueno y lo malo de alguna manera lo eliminamos. Cuando se genera un evento transgénico, se hace exactamente lo mismo. Es decir, se busca que las características que se están buscando sean las que permanezcan con toda la riqueza o todo el acervo que tiene la especie normal, más la característica adicional. Y todas aquellas que hayan quedado mal puestas, se eliminan durante el proceso. Eso es parte de todo este proceso de generar. Un punto importante, y me quedo contigo, Jaime, un segundo, porque si entendí bien, una de las objeciones de Silvia es precisamente, desde su punto de vista, esta imposibilidad de prever las consecuencias. Pero hay una evaluación de riesgos. Yo te preguntaría eso, ¿cuál sería la evaluación de riesgos? Y otra cosa, ¿cuál es la ventaja de hacerlo desde el punto de vista, digamos, del planteamiento, de la visión científica que tú explicas? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja, todo el mejoramiento genético es siempre buscar características adicionales para la adaptación a diferentes climas o condiciones. Cuando se tienen fuentes de variación dentro de la misma especie, se pueden integrar y se hace mejoramiento convencional. Pero algunas características que han sido muy complicadas, se encontró, digamos, que se podían incorporar a través de ingeniería genética, y ahora estas especies tienen nuevas funciones, como por ejemplo resistir insectos, tolerar herbicidas, tolerar sequía, degradar algunos compuestos tóxicos, precisamente, que son a través de funciones de otros organismos que sí saben hacerlo. Silvia, tú nos decías ya en unos minutos antes, me queda más o menos claro aquí en dónde están los diferentes, pero mencionabas las empresas. Este es un tema que tiene una dimensión, además de esta dimensión y polémica científica, digamos, tiene una dimensión ineludible, indiscutiblemente económica. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, este es un tema fundamental y realmente no tiene mucho sentido discutir los transgénicos sin hablar de esto, porque los transgénicos no existirían sin esta apropiación corporativa de los transgénicos. O sea, los transgénicos son en toda la historia de la agricultura los cultivos más oligopolizados, casi monopolizados, porque hay una sola empresa que es Monsanto, que tiene un porcentaje que incluso no se repite prácticamente en ninguna otra industria, no solo agrícola, sino en cualquiera. ¿Localizado en Estados Unidos o esto es a nivel mundial? No, a nivel mundial, por ejemplo, solamente para ponerlo justamente en esta perspectiva, o sea, los transgénicos, pese a todas estas características que nombraba recién, en realidad el 85% de los transgénicos son resistentes a un agrotóxico, que es un agrotóxico de la misma compañía. Las compañías que fabrican transgénicos es muy fácil porque son solamente 6 en el mundo, que son las que realmente controlan todos los transgénicos que hay plantados, que son Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, Dow, BASF. Son todas fabricantes de agrotóxicos desde hace muchísimo tiempo y lo que hacen es modificar la semilla para poder vender más de su propio agrotóxico. Nosotros tenemos una situación en este momento en donde estas 6 empresas controlan el 100% de los transgénicos, pero además están entre las 10 empresas que controlan el 76% de las semillas comerciales en el mundo. Esto es un porcentaje tremendo, de hecho rompe con todas, incluso con las leyes antimonopolio en Estados Unidos, etcétera, porque abarca mucho más de lo que incluso está permitido legalmente. Digamos, ¿no? Sé que ninguno de ustedes viene necesariamente en representación de las instituciones en las que trabaja, en fin, y en ese sentido que sus opiniones son a título personal. Y ahí lo que te preguntaría es, Jaime, sobre este tema, a ver, si entendí bien, 2 de las piezas son más, pero 2 que planteas. Yo trataría de poner un poco más en contexto. Hablamos de transgénicos, pero también hay microorganismos transgénicos, hay bacterias transgénicas, que generan fármacos, que generan otro tipo de sustancias. Otro tipo de industria, digamos. Otro tipo de industria, pero es la misma tecnología, nada más que aplicada a diferentes organismos. En el caso de plantas, de cultivos, efectivamente hay una industria, particularmente en la producción de semillas, que fundamentalmente funciona por empresas multinacionales.
pero muchos de los desarrollos iniciaron desde hace mucho tiempo y continúan siendo generados por laboratorios independientes, por otro tipo de consorcios público-privados. Hay otros actores, están incluso compañías chinas, compañías mexicanas, ¿sí?, que están, digamos, proponiendo nuevas ideas. Si en algún momento esta idea puede tener viabilidad en el mercado, pues tiene que entrar, digamos, a un aparato grande de comercialización, ¿sí?, que eso hay que discutirlo en otro contexto. Pero no es que simplemente esté todo dentro de las mismas empresas. Hay muchos más actores, y esto es bien importante decirlo, porque muchos países están requiriendo y necesitando esta tecnología. Voy a poner 2 puntos, me quedo un segundo con Jaime nada más porque el tema de los agrotóxicos, porque si entendí bien la premisa de Silvia es, en realidad se crean estas semillas porque estas semillas requieren de esos agrotóxicos y no lo dijiste tú, lo digo yo, y ahí es en donde está el negocio, decir... Ahí está el negocio, pero la necesidad viene un poco más atrás. A ver. Y yo creo que la palabra agrotóxico es un poco... puede ser, digamos, es algún tipo de producto para combatir o para controlar algo que en la agricultura es importante, por ejemplo, las malezas, ¿sí? Las malezas se pueden retirar a mano, se pueden retirar con maquinaria o se pueden retirar con herbicidas, ¿no? Esto es un tipo de agroquímico. Okay. Los herbicidas tienen diferentes niveles de toxicidad, pero algunos se utilizan efectivamente para quitar las malezas y si uno no lo hace bien, pues también se muere el cultivo. Si el cultivo es resistente o tolerante a ese herbicida, entonces puede permanecer creciendo y el resto del rastrojo se queda en el suelo. Y esto ayuda un poco a incorporar técnicas sustentables como la agricultura de conservación, etcétera. Obviamente está dentro de un esquema de negocio. La tecnología de tolerancia a herbicidas tiene que venir con una planta tolerante a herbicida, ¿sí? Pero ahorita el glifosato del que estamos hablando, por ejemplo, ya no es una molécula que esté patentada, ya es un genérico, se puede conseguir en muchas otras formulaciones y eso hace muy difícil la regulación. Es importante, es interesante el punto. Silvia, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, lo primero es que, por supuesto, digamos así que, con respecto al tema anterior, sí es verdad que en el plano farmacéutico hay otras empresas, pero de nuevo, está dominado por pocas empresas transnacionales. Y de hecho, cualquier laboratorio público, una universidad, etcétera, que desarrolle algo, lo tiene que licenciar a una de estas empresas. Entonces, en realidad, la investigación pública pasa a funcionar casi como una maquila de pocas empresas transnacionales, también en el sector farmacéutico. Por ejemplo, en el tema de patentes, o sea, cualquiera de estas tecnologías que están todas patentadas... Vale para los dos para cualquiera de ellas, toda la biotecnología está patentada. Y digamos, en transgénicos, tanto en farmacéutica como en agricultura, y en este caso, por ejemplo, es el sector en donde crecen más los litigios de patentes. Por decir, por ejemplo, la Universidad de Stanford había hecho un estudio en donde decía que las patentes biotecnológicas, más del 50% son litigadas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque uno no puede tener una patente biotecnológica y no tener varios millones de dólares para enfrentar los litigios que hay entre pocas compañías. Entonces, digamos, el tema de la biotecnología está absolutamente tomado por pocas empresas, que la mayoría son transnacionales, aun cuando haya algunos estudios iniciales que se hagan en universidades públicas o en laboratorios más pequeños, digamos, pero no subsisten, como de hecho lo dijo Jaime, no subsisten de por sí, ¿no? Entonces, esto con respecto al interés más económico. Con respecto a la tolerancia a herbicidas, que es lo que estamos hablando ahora, que son agrotóxicos, lo que ha sucedido es que la introducción de la tolerancia a herbicidas, este proceso que decía que la planta es tolerante, ha llevado a 2 tipos de desarrollo que los dos son profundamente preocupantes. El primero es que tanto en Estados Unidos como en Argentina, que son el primero y el segundo productor de transgénicos en el mundo, han aumentado más de 10 veces la cantidad de agrotóxicos que se usan en general en los cultivos. Más de los que requieres muchísimos más, pero además genera resistencias. Entonces, al generar resistencias, se está cambiando del glifosato a otros agrotóxicos muchísimo más tóxicos, porque, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, hay por lo menos unas 20 malezas que no se pueden combatir con ninguna de estos. Entonces, han generado además este tipo de problema que lleva a
tóxicos mucho más graves. A ver, pasamos entonces de la dimensión económica a través, me parece, este argumento y te paso la pelota, digamos, pues a la dimensión ecológica, si entiendo bien, porque Sí. de alguna manera aquí se está planteando Yo un quisiera problema. que el punto que quedara sobre la protección de derechos, de protección intelectual, también fuera discutido en otro contexto, porque muchas industrias funcionan igual, no solamente la tecnología, la informática y otras muchas tienen cierta necesidad de que los inventos se protejan. No, valdría la pena hacer un programa y les prometo que lo haré sobre Ahora, patentes y sobre esta discusión. en esta perdón. parte que pasamos de la económica a la ambiental, yo diría que precisamente también hay que poner todo en contexto. El proceso agrícola en sí es disruptivo de los procesos naturales y estamos alterando un poco ciertas cosas porque estamos interviniendo, sacando cosas, metiendo cosas, ¿no? Los herbicidas se utilizan más allá de la biotecnología, se utilizan para controlar otro tipo de malezas en otro tipo de agricultura, ¿sí? Y en particular, la idea en biotecnología es reducir el uso de agroquímicos, ¿sí? Incorporando a la planta la capacidad, por ejemplo, de protegerse contra los insectos. Eso disminuye la cantidad de insecticidas. Y bien utilizado de acuerdo a ciertas reglas, el uso de herbicidas en la biotecnología, digamos, propone que sea un uso racional, que sea un uso focalizado a la dimensión que se necesita. Pero hay que estar consciente, los herbicidas se utilizan en otros lados y los insecticidas también, y esos insecticidas matan todo. Pues de los muchos temas que estoy escuchando, que hay mucha polémica y diferendo, he encontrado uno de los más claros porque aquí sí dicen algo completamente opuesto, porque por un lado sí le dice, esto está provocando que se requieran más herbicidas, Jaime dice no, en realidad la idea es que no sea necesario, pero tenemos que ir a un corte, porque acá el tiempo es tirano. Estamos aquí en Observatorio, quédese con nosotros, estamos hablando de este tema que además de importante, interesante y relevante, como usted puede ver, es muy polémico, el tema de la agroindustria, de los transgénicos. Ya volvemos.